Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionada porque hoy vamos a hablar de una pareja que nos ha robado el corazón a muchos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, esos dos que nos hicieron suspirar en Sen Kalkapm, Love is in the air, y que aunque su relación terminó, siguen dando mucho de qué hablar. Hoy vamos a analizar a fondo una decisión que, según los rumores y las pistas que hemos estado recolectando, podría cambiarlo todo para ellos, tanto en lo personal como en lo profesional. Prepárense porque este vídeo está cargado de información, análisis y, por supuesto, un poquito de especulación sana, porque ¿a quién no le gusta un buen drama de celebridades? Antes de que nos sumerjamos en el meollo del asunto, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes del mundo del espectáculo turco y si quieren estar al tanto de todas las novedades de Hande y Kerem, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y, por supuesto, dejen su like si les gusta lo que van a escuchar. Su apoyo significa muchísimo para mí y me motiva a seguir trayéndoles contenido fresco y emocionante. Así que sin más preámbulos vamos a empezar. Bueno, a ver, ¿está pasando realmente con Hande Erçel y Kerem Bürsin? Después de su ruptura ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Hande ha estado imparable protagonizando series y convirtiéndose en embajadora de importantes marcas. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando arduamente, explorando diferentes roles y participando en proyectos internacionales. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Los últimos meses han estado plagados de rumores sobre un posible reencuentro, una reconciliación silenciosa que se estaría gestando entre bambalinas. Y no estoy hablando de un reencuentro amoroso, aunque muchos fans lo desearían con todas sus fuerzas, sino de una colaboración profesional que podría marcar un antes y un después en sus carreras. ¿De qué estoy hablando? Pues bien, los rumores apuntan a que Hande y Kerem podrían estar considerando protagonizar juntos una nueva serie o película. Sí, lo sé, es una bomba. Imagínense la expectación que generaría verlos de nuevo en pantalla, compartiendo escenas y química, aunque sea de manera profesional. Ahora, analicemos un poco la situación. Desde su participación en Sen Kalkapm, la química entre Hande y Kerem era innegable. Traspasaba la pantalla y conectaba con el público de una manera muy especial. Esa conexión, esa magia, fue lo que catapultó la serie al éxito internacional y lo que convirtió a ambos actores en estrellas globales. Después de su ruptura, muchos se preguntaron si alguna vez volverían a trabajar juntos. La idea parecía impensable, incluso tabú. Pero el tiempo pasa, las heridas sanan, o al menos se atenúan y las oportunidades profesionales pueden ser demasiado buenas como para dejarlas pasar. ¿Por qué creo que esta colaboración es posible? Primero, porque ambos son profesionales consumados. Han demostrado una y otra vez su talento y su capacidad para asumir diferentes roles. Saben separar su vida personal de su trabajo y estoy segura de que podrían trabajar juntos sin que los fantasmas del pasado interfieran. Segundo, porque desde un punto de vista estratégico, una colaboración entre Hande y Kerem sería un éxito asegurado. La expectación que generaría la noticia sería enorme y la serie o película que protagonizaran juntos tendría una audiencia global garantizada. Los productores y las cadenas lo saben, y estoy segura de que estarían dispuestos a invertir una gran cantidad de dinero para hacer realidad este proyecto. Tercero, porque ambos actores se encuentran en un momento crucial de sus carreras. Hande está consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía y está buscando proyectos que la impulsen a nivel internacional. Kerem, por su parte, también está apostando por proyectos más ambiciosos y busca roles que le permitan demostrar su versatilidad como actor. Una colaboración con Hande podría abrirles las puertas a ambos a mercados más grandes y a proyectos más prestigiosos. Ahora hablemos de la decisión que podría cambiarlo todo. Según mis fuentes, que por supuesto no puedo revelar, Hande y Kerem han recibido una oferta muy tentadora para protagonizar una serie de televisión producida por una importante plataforma de streaming internacional. La serie sería un drama romántico con toques de comedia, un género que ambos dominan a la perfección. El guión de la serie, según lo que he podido averiguar, es muy original y está lleno de giros inesperados. Los personajes son complejos y tienen una gran profundidad psicológica. La historia es cautivadora y estoy segura de que engancharía al público desde el primer episodio.
Lo más interesante de la oferta es que Andy y Kerem tendrían una gran libertad creativa en el proyecto. Podrían participar en la elección del director, del guionista y del resto del elenco. Esto les permitiría tener un control total sobre la serie y asegurarse de que el resultado final sea de la más alta calidad. Sin embargo, la decisión no es fácil. Ambos actores tienen compromisos profesionales previos y tendrían que reorganizar sus agendas para poder participar en la serie. Además, la idea de trabajar juntos después de su ruptura podría generar cierta incomodidad y tensión, al menos al principio. Pero creo que los beneficios de esta colaboración superan con creces los riesgos. Andy y Kerem tienen la oportunidad de demostrarle al mundo que son capaces de dejar atrás el pasado y de trabajar juntos de manera profesional y exitosa. Tienen la oportunidad de crear algo especial, algo que marque un antes y un después en sus carreras. Además, esta colaboración podría ser una forma de agradecerle a sus fans el apoyo incondicional que les han brindado a lo largo de los años. Los fans de Andy y Kerem han estado pidiendo a gritos una reconciliación, ya sea amorosa o profesional. Esta serie sería una forma de darles lo que quieren y de recompensarlos por su lealtad. Pero, ¿qué dicen los allegados a Andy y Kerem sobre esta posible colaboración? Bueno, como era de esperar, las respuestas son ambiguas y evasivas. Nadie quiere confirmar ni desmentir nada, pero todos coinciden en que ambos actores están considerando seriamente la oferta. Algunos rumores apuntan a que Andy está más dispuesta a aceptar la oferta que Kerem. Al parecer, Andy está muy entusiasmada con el guión de la serie y cree que podría ser un proyecto muy interesante para su carrera. Kerem, por su parte, estaría más preocupado por la posible reacción del público y por la presión mediática que generaría una colaboración con Andy. Pero independientemente de sus dudas y reservas, creo que Kerem es consciente de que esta es una oportunidad única para relanzar su carrera y para demostrar su talento como actor. Sabe que Andy es una de las actrices más populares de Turquía y que trabajar con ella podría abrirle las puertas a nuevos proyectos y a nuevos mercados. Además, creo que Kerem siente un cierto cariño y respeto por Andy. A pesar de su ruptura, ambos han mantenido una relación cordial y se han apoyado mutuamente en sus proyectos profesionales. Creo que Kerem sería capaz de dejar atrás el pasado y de trabajar con Andy de manera profesional y respetuosa. Ahora hablemos de los posibles obstáculos que podrían impedir que esta colaboración se haga realidad. Uno de los principales obstáculos es, sin duda, la agenda de ambos actores. Tanto Andy como Kerem tienen compromisos profesionales previos que podrían dificultar su participación en la serie. Otro obstáculo podría ser la negociación del contrato. Ambos actores son conscientes de su valor en el mercado y querrán asegurarse de recibir una compensación justa por su trabajo. La plataforma de streaming tendrá que estar dispuesta a invertir una gran cantidad de dinero para convencer a ambos actores de que participen en la serie. Además, la relación personal entre Andy y Kerem podría ser un obstáculo. A pesar de que han mantenido una relación cordial después de su ruptura, es posible que aún existan ciertas tensiones y rencores entre ellos. Si no son capaces de superar estas tensiones, será muy difícil para ellos trabajar juntos de manera profesional y exitosa. Pero a pesar de todos estos obstáculos, creo que la posibilidad de ver a Andy y Kerem juntos de nuevo en pantalla es muy real. Ambos actores son conscientes de que esta es una oportunidad única para relanzar sus carreras y para demostrar su talento como actores. Estoy segura de que harán todo lo posible para que esta colaboración se haga realidad. Imaginen las alfombras rojas, las entrevistas conjuntas, las portadas de revistas. La histeria colectiva que se desataría sería algo nunca antes visto. Y lo más importante, la oportunidad de verlos actuar juntos nuevamente, de presenciar esa química única que los hizo tan especiales. Esta decisión, señoras y señores, no solo afectaría sus carreras, sino que también tendría un impacto enorme en el mundo del entretenimiento turco y, por supuesto, en la vida de sus fans. Estaríamos hablando de un evento que marcaría un antes y un después en la historia de las series turcas. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Decidirán Andy y Kerem aceptar esta oferta y volver a trabajar juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero estoy convencida de que esta es una decisión que cambiará todo para ambos actores y que nos mantendrá a todos pegados a la pantalla, esperando ansiosamente el desenlace de esta historia. Y yo, por supuesto, estaré aquí para contarles todos los detalles. Bueno, llegamos al final de este vídeo lleno de rumores, especulaciones y, sobre todo, mucha esperanza.
Hemos analizado a fondo la posible colaboración entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, una decisión que, sin duda, cambiaría el rumbo de sus carreras y revolucionaría el mundo del entretenimiento turco. Hemos hablado de la química innegable que existe entre ambos actores, de la expectación que generaría verlos juntos de nuevo en pantalla y de los posibles obstáculos que podrían impedir que esta colaboración se haga realidad. También hemos analizado las razones por las que creo que esta colaboración es posible y por qué sería beneficiosa para ambos actores. En definitiva, hemos repasado todos los aspectos clave de esta historia y hemos intentado ofrecerles una visión lo más completa y objetiva posible. Ahora, la decisión está en manos de Hande y Kerem. Solo ellos saben qué es lo mejor para sus carreras y para sus vidas personales. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir mis pensamientos y opiniones con ustedes y me siento muy agradecida por el apoyo que me brindan día tras día. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem deberían volver a trabajar juntos? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie o película? ¿Qué tipo de historia les gustaría que interpretaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encantaría leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, si les pareció interesante y entretenido, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y para que estén al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Su apoyo es fundamental para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Pero espera, la historia no termina aquí. Como dije, este es solo el comienzo del análisis. Vamos a profundizar aún más en todos los aspectos de esta posible colaboración, porque sé que ustedes, mis queridos suscriptores, quieren saberlo todo. Hablemos más a fondo sobre el guión de esta misteriosa serie. Si los rumores son ciertos, la trama giraría en torno a dos arquitectos, interpretados por Hande y Kerem, que se ven obligados a trabajar juntos en un proyecto de restauración de un antiguo palacio en Estambul. La chispa entre ellos vuelve a encenderse, pero ambos están lidiando con sus propios problemas personales y profesionales. Hande, una arquitecta innovadora y apasionada, se enfrenta a la presión de mantener el legado de su familia, mientras que Kerem, un arquitecto talentoso pero atormentado por un pasado doloroso, busca una segunda oportunidad para redimirse. Imaginen las escenas, la belleza arquitectónica de Estambul como telón de fondo, los diálogos ingeniosos y las miradas cargadas de tensión entre Hande y Kerem. La serie exploraría temas como el amor, la pérdida, la redención y la importancia de seguir tus sueños. Además, contaría con un elenco secundario de personajes carismáticos y entrañables que añadirían aún más profundidad y complejidad a la historia. Pero eso no es todo. Según mis fuentes, la plataforma de streaming está apostando fuerte por esta serie y está dispuesta a invertir una suma considerable de dinero en la producción. Se rumorea que el presupuesto para la primera temporada sería uno de los más altos de la historia de las series turcas. Esto significa que la serie contaría con una producción de alta calidad, con locaciones impresionantes, vestuario impecable y una banda sonora original que te pondría la piel de gallina. Además, la plataforma de streaming estaría planeando una campaña de marketing masiva para promocionar la serie a nivel mundial. Imaginen los carteles publicitarios en Times Square, los trailers en YouTube y las entrevistas exclusivas con Hande y Kerem en las revistas más importantes del mundo. La serie tendría el potencial de convertirse en un fenómeno global y de catapultar a Hande y Kerem a la fama internacional. Ahora volvamos a la pregunta del millón, ¿aceptarán Hande y Kerem la oferta? Como dije antes, la decisión no es fácil. Ambos tienen mucho que perder, pero también mucho que ganar. Analicemos más a fondo los pros y los contras de esta posible colaboración. Entre los pros podemos destacar los siguientes. Relanzamiento de sus carreras. Una colaboración entre Hande y Kerem sería un impulso enorme para sus carreras. Les permitiría llegar a un público más amplio y demostrar su talento a nivel internacional. Éxito asegurado. La expectación que generaría la noticia de su colaboración sería enorme y la serie tendría una audiencia global garantizada.
Oportunidad de trabajar en un proyecto de alta calidad. La plataforma de streaming está dispuesta a invertir una gran cantidad de dinero en la producción de la serie, lo que significa que Hande y Kerem tendrían la oportunidad de trabajar en un proyecto de la más alta calidad. Recompensa para sus fans. Esta serie sería una forma de agradecerle a sus fans el apoyo incondicional que les han brindado a lo largo de los años. Entre los contras podemos destacar los siguientes. Presión mediática. La colaboración entre Hande y Kerem generaría una gran presión mediática. Ambos tendrían que lidiar con el escrutinio constante de los medios y del público. Posibles tensiones en el set. La idea de trabajar juntos después de su ruptura podría generar cierta incomodidad y tensión en el set. Conflictos de agenda. Ambos actores tienen compromisos profesionales previos y tendrían que reorganizar sus agendas para poder participar en la serie. Riesgo de revivir viejos dolores. Trabajar juntos podría revivir viejos dolores y recuerdos del pasado. Pero a pesar de todos estos contras, creo que los pros superan con creces los riesgos. Hande y Kerem tienen la oportunidad de demostrarle al mundo que son capaces de dejar atrás el pasado y de trabajar juntos de manera profesional y exitosa. Tienen la oportunidad de crear algo especial, algo que marque un antes y un después en sus carreras. Además, creo que ambos actores son lo suficientemente maduros y profesionales para superar cualquier tensión o incomodidad que pueda surgir en el set. Han demostrado una y otra vez su talento y su capacidad para asumir diferentes roles. Saben separar su vida personal de su trabajo y estoy segura de que podrían trabajar juntos sin que los fantasmas del pasado interfieran. Ahora hablemos un poco más sobre la competencia. En el mundo del entretenimiento turco, la competencia es feroz. Hay muchas actrices y actores talentosos que están luchando por conseguir los mejores roles. Hande y Kerem son conscientes de esto y saben que tienen que seguir trabajando duro para mantenerse en la cima. Una colaboración entre Hande y Kerem sería una forma de consolidar su posición como dos de las estrellas más importantes del mundo del entretenimiento turco. Les permitiría diferenciarse de la competencia y demostrar su valía como actores. Además, una colaboración entre Hande y Kerem sería una forma de atraer a nuevos fans y de expandir su base de seguidores. Muchos fans de Senkalkam han estado esperando ansiosamente una reconciliación entre ambos actores. Esta serie sería una forma de darles lo que quieren y de recompensarlos por su lealtad. Pero, ¿qué pasa si Hande y Kerem deciden no aceptar la oferta? ¿Qué pasaría con sus carreras? Bueno, creo que ambos seguirían teniendo éxito en sus proyectos individuales. Hande ha demostrado ser una actriz muy talentosa y ha protagonizado varias series exitosas en los últimos años. Kerem también ha demostrado ser un actor muy versátil y ha participado en proyectos interesantes tanto en Turquía como en el extranjero. Sin embargo, creo que ambos perderían una gran oportunidad si decidieran no aceptar la oferta. Una colaboración entre Hande y Kerem sería una forma de llevar sus carreras al siguiente nivel y de alcanzar el éxito internacional. En definitiva, la decisión está en manos de Hande y Kerem. Solo ellos saben qué es lo mejor para sus carreras y para sus vidas personales. Pero estoy convencida de que esta es una decisión que cambiará todo para ambos actores y que nos mantendrá a todos pegados a la pantalla, esperando ansiosamente el desenlace de esta historia. Y recuerden, mis queridos suscriptores, que yo estaré aquí para contarles todos los detalles. Seguiré investigando y recolectando información para mantenerlos al tanto de todas las novedades sobre Hande y Kerem. No se pierdan mis próximos vídeos, porque les prometo que habrá más sorpresas y revelaciones. Ahora, antes de despedirme, quiero invitarlos a participar en una encuesta que he creado en mi canal. Quiero saber qué tipo de historia les gustaría que interpretaran Hande y Kerem en esta posible serie. ¿Prefieren un drama romántico con toques de comedia? ¿O les gustaría verlos en un thriller lleno de suspense y acción? Déjenme sus comentarios y voten en la encuesta para hacerme saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles una vez más por su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que hago lo que hago y me siento muy agradecida de tenerlos como suscriptores. Prometo seguir trayéndoles contenido de calidad y manteniéndolos al tanto de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, denle like, compartan, suscríbanse y dejen sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.
Un beso enorme y hasta la próxima. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. Sigo creyendo en Ande y Kerem.